Tú, ese año, viendo que había Champions, una competición más, ¿tú empiezas la pretemporada pensando quizá voy ganando algo de protagonismo o lo veías ya complicado? Lo veía complicado y además yo ese verano ya, bueno, le digo antes de empezar la liga, más recuerdo a Pellegrini, que el Zaragoza estaba interesado en que fuera, el entrenador incluso me llamó, que era Manolo Jiménez, y bueno, yo quería irme allí al Zaragoza, porque bueno, veía que en el Málaga iba a seguir un poco la inercia del año anterior, Vale. que menos protagonismo, sí, que iba a jugar, pero bueno, ese año yo ya aprendí mucho y yo no creo que no quería estar a otro año jugando 6 7 partidos de titular, porque yo tenía 20 años, 21, entonces yo lo que quería era jugar y si tenía la posibilidad de jugar en primera división, en otro equipo o intentar tener más oportunidades, pues quería intentarlo. Pero bueno, Pellegrini decidió que no saliera en agosto, fue, sí, y estuve ese medio año, seguí en el equipo, hasta Navidad, de que, bueno, que me fui al Granada. Cuando, cuando te decides irte o cuando te vas, ¿cómo es exactamente? ¿Es porque no tienes participación y vuelves a hablar con Pellegrini y le dices, oye, Claro, porque en verano él me dijo que iba a contar conmigo, que iba a tener minutos, protagonismo, y yo vi que no lo tuve, y entonces ya en diciembre, enero, en el mercado de invierno, el Granada me llamó, Juan Carlos Cordero, Quique Pina, y estaban interesados en que fuera allí, ese medio año. Entonces yo hablé otra vez con él, se lo dije, y aceptó. Y entonces pues me fui, que es lo que quería, y la verdad que fue para mí una de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera. ¿qué tal con Pellegrini? Porque yo te he escuchado alguna vez que hablas maravillas de él. Sí, además yo, bueno, solamente voy a tener palabras de agradecimiento, porque al final es la persona que confía en ti y te hace debutar. Tú puedes ser muy bueno, tener mucho talento, sacrificarte mucho, trabajar mucho, pero si luego no tienes a nadie que te dé esa oportunidad de demostrarlo, bueno, pues no se ve ese trabajo que tienes o que has hecho. Y él fue la persona que me hizo debutar y me hizo poder mostrarme cómo yo era. Y luego, evidentemente, yo tuve que poner de mi parte y que me salieran bien las cosas para luego seguir, ¿sabes? Eso está claro, pero al final es un entrenador al que le voy a estar agradecido de por vida. Llegas al Granada en invierno. ¿El Granada estaba en primera en ese momento? Y en primera, sí, sí. Vale, cuando te llega la llamada, ya te transmiten que vas a ser también importante Sí, sí. y no tienes ninguna duda, ¿no? Ninguna. Ninguna, y como te he dicho antes, creo que ha sido la mejor decisión que he tomado o, la, o fue un punto de inflexión en mi carrera, seguro, porque al final venía de estar un año y pico donde había tenido menos protagonismo, donde no tenía esa continuidad de jugar cada fin de semana, y ¿Mm? desde que yo a Granada, ese medio año, por ejemplo, pues de 20 partidos creo que juego 17 de titular. Entonces, ese medio año para mí fue muy importante. Además, conseguimos el objetivo, que era salvarnos. Lo conseguimos con 3 o 4 jornadas de antelación, además. Bueno, aporté al equipo y la verdad que me salió un medio año muy bueno. ¿Con quién compartes en ese momento vestuario? ¿Quién es el entrenador? No tengo muy en mente ahora mismo ese Pues Granada. empezamos con Anquela de entrenador, ¿Vale? pero cuando llego perdimos un partido en Sevilla, en el Pizjuán, y duró un partido, 2 partidos creo que fue, y lo echaron. Y vino Lucas Alcaraz. ¿Vale? Fue Lucas Alcaraz con el que estuvimos, o con el que estuve ese medio año. Y bueno, el equipo teníamos a Nolito, que fichó conmigo, Carlos Aranda fichó conmigo también ese invierno. Luego estaba Ígalo, Arabi, Brahimi, jugadores que luego han tenido una carrera buena. Sí. Ikel Rico, Siqueira, Nión, que todavía sigue ahí el tío dando coletazos en el Getafe. Bueno, teníamos un equipo, la verdad, que muy competitivo y de gente buena. Cuando llegas y ves que el entrenador dura un par de partidos, no te echas un poco las manos a la cabeza de. Porque, claro, supongo que el que te había pedido y con el que te había transmitido la confianza era el entrenador. Y tú dices, ay, a ver dónde me he metido yo ahora. No, increíble. Además, yo debuto en casa contra el Rayo y, no, mentira, debuté el partido de antes en Getafe, que empatamos 2 pero saliendo del banquillo. Y al siguiente ya juego titular en casa contra el Rayo y marco gol y ganamos 2-0. Esto con Anquela. Y digo, hostia,
que va de la cosa de puta madre, tal. Pues vamos al fin de siguiente a Sevilla, al Pizjuán, y nos meten 3. Y yo no sé cómo venía la cosa ya de la primera vuelta con el entrenador, que cuando vamos en el viaje de vuelta se empieza a rumorear tal que se lo van a cargar. Y digo, hostia, pero si yo, joder, llevo 3 partidos con él y hemos empatado uno en Getafe, hemos ganado uno en casa al Rayo y nada más que hemos perdido contra el Sevilla ya. No. Se lo cargaron. Esa semana se lo cargaron y bueno, la verdad que sí, me chocó un poco, me sorprendió, porque, bueno, hostia, aquí está la cosa peor de lo que yo pensaba, o está la cosa más, el ambiente un poco más turbio de lo que creía. Pero la verdad que Lucar Cara llegó y desde que llegó empezó a tener buenos resultados y esa fue la suerte que tuvimos. Y siempre, y desde el primer momento también siendo importante, ¿no? Porque si juegas Sí, 17 de los 20 partidos, es que fuiste siempre sí. importante. Además, su primer partido fue contra el Madrid. Lucar Cara debutó en casa contra los Carmen contra el Madrid, lo recuerdo perfecto, y ganamos 1-0, que creo que ahí encima batimos un récord, creo que no se ha hecho nunca, que es ganar un partido sin chutar a puerta. Ay, Ganamos 1-0, no me lo acuerdo yo marcó, de eso. que marcó el gol en propia, Cristiano, de un córner, apeinó para atrás, tal, se lo metió y nosotros nos chutamos a puerta en todo el partido. Nada más que hicimos defender, ellos fallaron no sé cuántos goles y ganamos 1-0. Y ese fue el debut de Lucas Alcaraz. Y de ahí luego fuimos fuera, ganamos. Él empezó bien de resultado, entonces eso hizo que la cosa se calmara un poco. Ese primer medio año, como dices, eres importante, tienes muchos minutos, eres prácticamente titular en todos los partidos. Cuando acaba la temporada, te dice, quédate un año más. Son ellos que te lo proponen. Sí, ellos desde que yo terminé ese medio año, Juan Carlos Cordero, con el que yo tenía muy buena relación, y Quique Pina y Lucas Alcaraz, que seguía también al año siguiente como entrenador, querían que siguiera. Pero claro, todo dependía también del Málaga, evidentemente. Y el entrenador en el Málaga cambió, fue ya ese año de transición, se fue Manuel Pellegrini, vino Schuster. Bueno, yo hago la pretemporada con el Málaga, pero no sé, había algo dentro de mí que me decía que quería volver a Granada otra vez, porque había llegado allí en unas circunstancias, me habían tratado de una manera espectacular, el club, la afición, todo el mundo, me sentía muy querido allí. Entonces hablé con Bernardo Schuster y se lo dije. Le dije que, mira, que yo no sé el papel que iba a tener ese año en el equipo, pero que yo quería volver al Granada, que el Granada estaba insistiendo, que yo había sido muy feliz el año anterior allí y que quería irme un año entero cedido, pero una temporada entera. Y entonces, pues, no me puso, la verdad, problemas y me pude ir.